Muy bien, bienvenidos a Controversia. El programa que tenemos hoy es muy interesante. Hablaremos sobre la verdadera naturaleza de Jesús, divino u hombre. Ya lo saben, no se vayan, aquí iniciamos Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? El tema que vamos a tratar hoy es un tema que se ha venido discutiendo no solamente aquí en el programa, sino en los últimos siglos. Es más, podríamos decir que a lo largo de la historia de la iglesia se ha hablado mucho el tema de cuál es la verdadera naturaleza de Jesús. ¿Es Dios? ¿Es hombre? ¿Es semidios? ¿Es semihombre? ¿Es un superhombre? ¿Es un ángel? ¿Cuál ha sido su rol dentro de la historia del ser humano? Pero empecemos de repente contando un poco sobre qué es lo que hemos escuchado que nuestros amigos, nuestros familiares, o de repente ahí en el internet, piensan las personas sobre la naturaleza de Cristo. Bueno, muchas personas que no son cristianas consideran a Jesús como un iluminado, como un gran maestro. Incluso toman muchas de sus enseñanzas para su vida diaria, pero no lo consideran Dios, simplemente un hombre iluminado. Hay algo que no logro comprender aún, es por qué el pueblo de Israel, que fue el más cercano a este personaje, Jesús, ¿no? Cómo ellos, si tenían todo al alcance, cómo no pudieron considerar lo que nosotros consideramos y por qué ahora nosotros deberíamos considerarlo de esta forma. Dice el hecho también de que muchas personas opinan que Jesús fue Dios, porque dice, ningún ser humano puede resistir tantas tentaciones como las resistió él. Entonces afirman que no fue tan humano como parece, sino que realmente fue un Dios. Otras personas también dicen de que como si Jesús fue santo y pudo vivir aquí en la tierra, se preguntan también si ellos también pueden hacer lo mismo, ¿no? También poder captar esa santidad y no poder pecar, ¿no? Miren, algo por lo cual podríamos iniciar otro rumbo de la conversación es el hecho de la aparición de Cristo en la tierra, la aparición de Jesús en la tierra. Encontramos en la Biblia diferentes definiciones para lo que es Dios. Sin embargo, aparece este Dios humano, este Dios hombre que nace de lo que a otros ojos sería un tipo de concepción imposible. ¿Recuerdan cómo nació Jesús? Ahora, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay una historia que es maravillosa, ¿no? Cuando meten a los amigos de Daniel en esa caldera que estaba 7 veces más calentada que siempre, ¿no? Y ahí aparece un ser que era semejante a Dios. Hombre, sí. Entonces, es el mismo que va a aparecer luego en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué ahí sí puede tener cierto contacto con humanos, ¿no? Ahora también, justo recalcando lo que decía Mauricio antes, ¿no? ¿Por qué nosotros, o digamos, ¿no? La gente que no es israelita considera a Jesús Dios, si es que el mismo pueblo de Israel vivió con Dios todo este tiempo, ¿no? De la mano de Dios, hizo las leyes de Dios, fueron llamados por Dios para hacer las escrituras? Entonces, ¿no tendrían ellos de repente la verdad acerca de Jesús? Una pregunta también es, cuando Jesús nació, él iba creciendo, ¿en qué momento él se dio cuenta que ya había existido? ¿O desde su infancia él sabía que ya había existido con el Padre? Ahora, esto es muy interesante porque nosotros conocemos que un bebé cuando nace necesita tener una edad mínima para poder tener razón de las cosas, ¿no? ¿Qué pasaba con ese bebito cuando iba creciendo, jugando? ¿En qué momento pudo decidir? Y ¿saben a qué suena? Suena a mitología griega, en la que un dios se enamora de una mortal, se llega a ella y pues el niño nace y después mandan a un mensajero y le dicen tú eres semidios y tenemos los héroes míticos, Hércules y bueno, no me acuerdo otros nombres, pero de Hércules me acuerdo bien porque creo que es una de las figuras más preponderantes, ¿no? Y siempre los semidioses están ¿para qué? Para salvar a la humanidad, para ayudar a la humanidad, para combatir la maldad de los dioses sobre los hombres. Y de alguna manera hay personas que creen que la historia de Jesús no es más que una adaptación judía a lo que en sus tiempos, con la expansión de la cultura helenística, cuando se expansió toda esa situación, la expresión cultural y religiosa, pues salió la historia de Jesús. Algo que muchos tampoco se explican es cómo María concibe, ¿no? Porque sabemos de que no tuvo nada, ningún contacto con el que era su ya casi esposo,
José en este caso, y muchos todavía tratan de descifrar qué cosa fue lo que realmente pasó y por qué no puede pasar ahora con otra persona, ¿no? Ahora también, comentando más o menos lo que dice Sharon, cuando Jesús era pequeño, ¿no? Y bueno, normalmente cuando uno es pequeño recibe la educación de sus padres. Y si Jesús era Dios, ¿cómo podría de repente asimilar la educación de sus padres y vivir la educación de sus padres cuando de repente iba en contra de los planes de Dios? Porque a veces María también se olvidaba que estaba concibiendo al Salvador del mundo. Justo hablando de la niñez, por ejemplo, sería injusto entonces ahora que hablar de que nos dejó un ejemplo de todo esto, si es que, o sea, pues él es Dios y vemos que a su corta edad él ya discutía con grandes teólogos, podríamos decirlo, ¿no? Con grandes teólogos él ya discutía, entonces nosotros en nuestro caso también podríamos hacer lo mismo. Mira, y hay algo que podríamos mencionar. Es interesante que podamos recalcar que en las diferentes genealogías que aparecen en la Biblia siempre está hijo de fulano, engendró a sutano, ¿no? Pero cuando hablamos de la genealogía de Jesús encontramos nombres de mujeres, algo muy particular dentro de la Biblia. Y encontramos nombres de mujeres que, bueno, algunas de ellas han tenido una procedencia no muy santa comparado con la idea del Mesías, Salvador, único hijo, cordero, puro, etcétera, etcétera. Entonces muchas personas se agarran de esta parte de la Biblia que explica que Cristo viene no de un linaje puro, vamos a colocarlo así, pero que en realidad no es más que una mera coincidencia en los hechos que sucedieron a lo largo de la historia y que se grabaron como están en la Biblia. Muchos se cuestionan por qué Jesús tuvo que nacer en ese lugar y por qué ese lugar en la actualidad se encuentra en muchos problemas. Habiendo tantos países en el mundo, justo nació ahí en Judea, bueno, interesante. Ahora, por ejemplo, muchas personas en la antigüedad seguían a Jesús por las sanaciones que hacía y por los milagros que hacía y por lo que predicaba y por eso lo consideraban hijo de Dios. Hoy en día hay mucha gente que sana y hace milagros y predica cosas muy espectaculares, ¿no? Porque ellos tampoco no podrían ser el Mesías. Vamos a un punto sobre qué hay acerca de y cómo se puede explicar lo que Jesús hizo, ¿no? Por ejemplo, vemos de que Jesús caminó por el agua. Muchos consideran que eso es levitación. Ahora vamos a otro punto. Jesús también sanaba enfermos, ¿no? Y mucha gente piensa, pero, o sea, ¿cómo puedes decirle a alguien, ¿sabes qué? Que es ciego, ¿no? Puedes mirar, o sea. Miraba un par de documentales en la televisión y es interesante ver cómo el mundo científico en algunos casos lo coloca en un punto de vista bastante interesante. Los teóricos de los astronautas antiguos, ese nombre interesante también, ¿no? Señalan, de alguna manera, que Cristo fue un contacto alienígena de cuarto tipo, de relación humana. Por ejemplo, cuando Cristo sube al cielo, regresa al cielo, pues la Biblia dice, no, vino una nube, lo tapó y desapareció en la nube. Y dice, ahí está la prueba, pues está uno de los primeros ovnis que ustedes han visto. Y cuando Jesús estaba en el Getsemaní, una gran luz, no era la nave nodriza, pues que venía a asegurarse que todo estuviera bien, que esto, que el otro. Y si lo vemos de un punto de vista como tal, puede ser hasta algún punto creíble, ¿verdad? Incluso he escuchado que Jesús es un maya galáctico. Ahora, viéndolo desde la perspectiva última, ¿no? De la última película que yo creo que todos la han visto, de Avatar, llegaría a ser el cuerpo humano en Jesús un avatar de algo sobrenatural que de puede algo externo a que nuestro puede tomar planeta. parte, ¿no? Miren, Otra pregunta también es, por ejemplo, cuando en la Biblia se registra cuando Él se aparece a sus discípulos ya una vez resucitado. ¿Cómo Él se aparece a los discípulos en espíritu? ¿Cómo los discípulos lo logran divisar? ¿En cuerpo? Y cuando Él asciende, o sea, ¿en qué estado asciende? ¿Físico o en espíritu? Mira, algo interesante referente más o menos a lo que lo que está Julie mencionando, es el hecho que en el mundo cristiano, en el mundo teológico, muchos se manejan los términos sobre la naturaleza. Naturaleza humana, naturaleza caída, naturaleza pecaminosa, naturaleza santa. Parece que todos tienen una naturaleza y al final de cuentas, ¿cuál fue la naturaleza de Cristo? ¿Fue como Adán? ¿Es como nosotros? ¿Fue como Dios? ¿Tuvo alguna ventaja cuando estuvo en la tierra? Tenemos una intervención más en platea. Vamos a escuchar lo que nos tienen que compartir. Muy bien. Probablemente muchos puedan pensar que después de que Jesús resucitó, dejó de ser humano y se convirtió en Dios, porque después de eso Él ya no quiso que lo tocaran. Ya nadie lo tocó y se alejó de las personas, ¿no? Justamente esto tenía una acotación más. Si supuestamente se dice de que Jesús, Dios y el Espíritu Santo son una persona, ¿qué pasa cuando Jesús muere? Que deja de ser... Murió Dios. Murió Dios, deja de ser la Trinidad y ya no. Jesús supuestamente se bautizó a los 30 y tantos años.
¿No será que Jesús pecó hasta esa edad y se bautizó por el arrepentimiento de esos pecados? Tenemos, wow, qué buena pregunta. Mire, yo me imagino que hay personas que tienen ese concepto, sobre todo porque se dice que Jesús venía a ser el ejemplo, que vino a darnos la salvación y que era puro sin mácula. Entonces, ¿qué necesidad tenía de bautizarse? Tenemos una pregunta más aquí en platea, vamos a escuchar. Bien, en una era en donde verdaderamente hay mucha guerra entre varones y mujeres, la pregunta sería, ¿por qué necesariamente tuvo que nacer un Mesías varón? ¿Por qué no mujer? ¿Por qué ahora en la actualidad muchas mujeres podrían identificarse con un prototipo varón como Mesías? Miren, qué interesante. El machismo y el feminismo parece que es un tema que también tenemos que ver si hablamos de la naturaleza de Cristo. Ahora, hay un punto que todavía no estamos conversando porque estamos recién sondeando un poco el tema, y es el hecho de la misión de Cristo, la misión de Jesús. ¿Para qué vino? ¿Qué necesidad tenía para venir? ¿Por qué como ser humano? Porque si Dios vino a salvar, mandó a Cristo a salvar a los pecadores, mandó a salvarnos a nosotros, ¿no hubiera sido más sencillo que Jesús hubiera aparecido en toda su gloria, su majestad, y no como un simple carpintero y hubiera dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida, arrepiéntanse para que puedan ser salvos? ¿Por qué tuvo que venir de una manera tan sencilla, una manera casi de incógnito, se podríamos decir, hasta sus 30 años, y recién ahí por un poco de tiempo se queda para después desaparecer hasta la actualidad? Hay muchas cosas sobre la naturaleza de Cristo que estamos conversando. Ustedes en casa recuerden que si tienen dudas sobre este tema lo pueden hacer llegar a través de las redes sociales. Estamos en el Facebook, el blog, el Twitter, también en el YouTube. No se vayan, tenemos que irnos a un corte, regresamos con más aquí en Controversia. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien, estamos de regreso. Esta es Controversia. El tema que estamos conversando hoy es la verdadera naturaleza de Jesús, Dios u hombre. Ya tenemos con nosotros nuestro primer invitado del programa. Él es el licenciado Alberto Peña, docente en la Facultad de Teología en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Muchas gracias, muy contento de estar nuevamente con ustedes. El tema que tenemos entre manos es un tema... No es reciente esta discusión, ¿verdad? ¿Desde hace cuánto se viene conversando, discutiendo, tratando de definir el asunto de quién era Jesús y cuál era su naturaleza? Bueno, ya desde el tiempo de los apóstoles, el mismo apóstol San Juan escribe diciendo que aquel que niega que Cristo vino en carne es el anticristo. O sea, ya desde el mismo comienzo, la influencia filosófica había puesto en duda acerca de la realidad de la humanidad de Cristo o la realidad de su divinidad. Esta es una discusión desde el comienzo de la fe cristiana. O sea, no se discute mucho que Jesús haya sido hombre, sino que haya sido Dios. Las dos cosas se discutieron. Al comienzo se discutió si era verdaderamente Dios. Después de un siglo se empezó a discutir acerca si era verdaderamente hombre. Muy bien, encontramos nosotros contemporáneo al tiempo de Jesús y a los inicios de la iglesia primitiva como tal, ciertas mitologías, ciertos cuentos, ciertas expresiones folclóricas a través de historias en las cuales también se hablan de hijos de dioses, mitad Dios, mitad hombre. ¿No encajaría Jesús en una de estas definiciones? Bueno, la mitología griega había a través de los filósofos tradicionales como Sócrates, Aristóteles, Platón, ¿no? Sobre todo Aristóteles había dicho pues que el que creó la materia o el universo o los que crearon fueron los demiurgos. Es decir, demiurgo quiere decir arquitectos, los constructores, pero estos no eran Dios. Estos eran simplemente seres poderosos, casi Dios, pero Dios, según la filosofía, no tenía nada de potencia, solo acción.
O sea, él no puede moverse, él no podía intervenir en un acto creador. Entonces, esta idea siempre ha dado que hay hombres, que hay Dios y que hay Dios-hombres, es decir, medio dioses, medio hombres, ¿no? La mitología griega está llena de esto y también todas las religiones, los egipcios, los sirios, los asirios, todos ellos siempre han tenido estos conceptos que podríamos decirse que confunden un poco acerca de Cristo y su papel, ¿no? Pero el cristianismo ha sido muy claro, porque la Biblia es muy clara, como por ejemplo en Juan capítulo 1, 1 al 3, dice que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, no hay dudas acerca de la divinidad de Cristo cuando uno lee sin preconcepto filosófico. El problema es cuando yo primero sé los conceptos del ser, los conceptos de Dios, de la filosofía, y cuando se piensa que Dios es un ser que está fuera de la esfera de la materia, del tiempo, del espacio, entonces es difícil creer de que Cristo, que estuvo dentro del tiempo y el espacio, sea Dios, ¿no? Pastor, hay una duda que he escuchado ya de varias personas que dicen acerca de esta característica que tiene Dios, ¿verdad? Cuando Él vino a este mundo, ¿perdió esta habilidad de ser omnipresente? La Biblia dice en Filipenses 2:5, 6, 7, que Cristo se despojó. Eso se llama la kenosis, es decir, Cristo se hizo hombre y dejó, vamos a decir, se despojó de su divinidad. Ese despojarse no es que Cristo, al hacerse hombre, se perdió o se redujo su divinidad. Simplemente quiere decir que Él voluntariamente depuso el usar sus poderes divinos, pero no puede haber, ni pudo haber, una disminución del ser divino en Cristo Jesús. Él, siendo hombre, siguió siendo total y completamente Dios. Y eso dice la Biblia en Colosenses 2:9, que en Cristo, como hombre, como el Mesías, existen corporalmente la plenitud de la deidad. Y la deidad tiene que ver con el aspecto de las prerrogativas que corresponden a Dios. Entonces, pastor, si es que lo vemos de esta perspectiva de que no se perdió su omnipresencia, ¿qué hay de aquellas otras culturas? Por ejemplo, la cultura la cultura inca, que es de la parte de acá, la cultura maya, de aquellas personas que jamás escucharon y jamás tuvieron cierto contacto con Él, ¿cómo es que llega salvación a ellos? Por ejemplo, las personas que mueren incluso antes de que llegue la iglesia a estos lugares. Aquí entra lo bueno de Dios. Dios no nos juzga por su ley, sino nos juzga por las verdades o por la luz que hemos recibido de Él. Entonces, el que recibió poca luz, con esa poca luz será juzgado. El que recibió mucha luz, con esa mucha luz será juzgado. Eso dice en Romanos, el primer capítulo, ¿no? Es decir, en verdad, hay muchos que van a llegar al cielo y nunca escucharon de Cristo. Y allí lo van a conocer por primera vez. Pero no será que se salvaron por otra fuente, solo se salvaron por Cristo. O sea, Cristo ganó la salvación para todos los seres humanos, aún para aquellos, como tú dices, que nunca escucharon de Él. Pero Dios es bueno. En poca luz, con esa luz, ellos se salvaron. Sí, Jesús murió un día viernes y sabemos de que la Trinidad son tres, Dios, Padre y Espíritu Santo. Vemos de que Él todavía resucitó un día domingo. Entonces, ¿qué? ¿Será que nos quedamos sin Dios por un día? Bueno, tenemos que siempre ver este misterio de Dios y hombre que hay en Cristo. La pregunta que se ha hecho siempre, ¿qué murió de Cristo cuando Él murió? Su divinidad es inmortal. O sea, su divinidad nunca murió, nunca dejó de ser Cristo, pero como humano dejó de existir, murió. Literalmente murió y literalmente resucitó. Encontramos en los libros de Pedro, en las epístolas de Pedro, que se habla de que Cristo descendió al Seol, a los infiernos. ¿Cómo podemos entender esto dentro de todo el esquema bíblico en el cual no se habla de un lugar tal? Y luego encontramos que Él descendió a predicarle a los muertos, dice. Bueno, esa es una mala interpretación del texto,
aunque aparentemente lo sugiere, pero mirando bien el texto en su original, se está dando que se está usando una metáfora, ¿no? Donde Cristo predicó en otros tiempos, no cuando estaba muerto, porque cuando estaba muerto no predicó a nadie, estaba muerto, no estaba en ningún lado. Entonces, cuando Él, en su misión salvífica, desde que el hombre pecó, siempre ha estado Jesucristo, Siempre o sea, estaba Jehová. preocupado por el ¿no? ser humano. Estaba preocupado y entonces predicó a los antediluvianos a través de Noé, predicó a través de su Santo Espíritu, predicó Él mismo buscando gente, etcétera, etcétera, y siempre. Y a esto se llama espíritus escarcelados, pero es una metáfora. Aquellos que no conocen la luz y que están en las tinieblas están en estos niveles de espíritus encarcelados. Muy bien. ¿no? Nosotros en Platea tenemos una intervención. Vamos a escuchar una pregunta para nuestro invitado. Pastor, en Colosenses 1:15 dice lo siguiente: eres la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Este texto ha traído mucha controversia respecto a la divinidad de Jesús, la humanidad de Jesús. La pregunta es, ¿Jesús fue creado? Ese es otro tema, depende del preconcepto que se tenga, ¿no? Pero yendo a la Biblia, Cristo es Dios, siempre coexistió, es eterno, nunca tuvo un principio, así como el Padre y así como el Espíritu Santo. Cristo es Dios y hay varios textos que acreditan esto, ¿no? En el Antiguo Testamento tenemos a Isaías 9:6, donde le llama Padre, Dios eterno, Príncipe de paz y Dios eterno. Entonces, Cristo es Dios. Ahora, cuando dice que Cristo fue primogénito de toda creación, también dice que es primogénito de entre los muertos, para que en todo ese mismo texto que acabas tú de mencionar, si sigues leyendo, dice para que en todo tenga preeminencia. Es decir, Cristo es primero entre todo la creación, porque Él será el comandante, es el arcángel, jefe de todo lo creado. Pero eso es solo para darle a Él preeminencia, honor, pero no es en su esencia que Él tuvo principio. Cristo no es creado, Cristo es creador. Él hizo todo. El texto dice, todo fue hecho por Él y nada sin Él fue hecho. Y Él no se hizo a sí mismo, siempre existió. Si Jesús hubiese pecado aquí en la tierra, ¿se habría acabado la Trinidad? ¿Solo habría quedado la deidad? ¿Qué habría pasado? Realmente aquí es donde se expresa el gran amor de Dios. Dios arriesgó todo por salvarnos. Si Cristo pecaba, entonces por siempre estarían separados el Hijo del Padre y el Espíritu Santo. Solo sería deidad. O sea, el universo corrió mucho peligro porque Dios nos amaba. Ese es el gran amor de Dios, que arriesgó todo por salvarnos. Cristo ascendió de los cielos como hombre, con cuerpo humano. ¿Qué forma tiene ahora en el cielo? Bueno, sabemos que en 1 Corintios dice que seremos como Cristo, pero ya ahora glorificado. Cristo tiene el cuerpo humano glorificado, es decir, el cuerpo que vamos a recibir también cuando Él venga, y como dice en 1 Corintios 15, 51, dice, esto mortal se vista de inmortalidad. Si nosotros pensamos bien en la Biblia y pensamos en las características cuando Dios creó a Adán y a Eva, no es así como somos nosotros. Adán y Eva físicamente era mucho más grande, mucho más alto, era esbelto, era completo, era simétrico, era lozano, era capaz, era inteligente. Y el pecado fue denigrando de tal forma que en nosotros hoy en día la imagen de Dios es casi borrosa ya. Que nos pusiéramos nosotros al lado de Adán, nosotros nos iríamos corriendo de vergüenza por lo feo que somos al lado de Adán. Entonces Cristo, en verdad, al subir al cielo, Él recibió el cuerpo glorificado, no el cuerpo físico, el cuerpo que tuvo en su ministerio, porque Cristo no brillaba por su belleza, simplemente Cristo brillaba por su pureza. Pero cuando ascendió al cielo, Cristo subió con un cuerpo glorificado, que será el cuerpo que nosotros recibiremos, que va a ser semejante o mejor que el que tuvo Adán antes del pecado. Usted está mencionando un punto muy interesante referente a la naturaleza de Cristo. Cuando Cristo estuvo en la tierra, ¿de qué naturaleza estamos hablando? Porque dentro del mundo cristiano, en las predicaciones a veces,
En el mundo teológico se habla de diferentes naturalezas, naturaleza humana, naturaleza pecaminosa, naturaleza antes del pecado, naturaleza caída, naturaleza glorificada. Entonces uno se queda preguntando, entonces Cristo, ¿en qué estado vino? Y después que resucitó, ¿qué estado era? Ahora, en el bloque anterior había una pregunta que decía, no, Jesús le dijo a sus discípulos, a María, no me toques que todavía no asciendo al Padre. Y no hay ninguna referencia bíblica que Cristo ascendió al Padre, sino hasta su ascensión en frente de sus discípulos. Entonces, todo ese tiempo la gente estaba prohibida de tocarlo. Bueno, hay varias preguntas acá, ¿no? Y como ha sido larga, tal vez la última voy a responder para ir memorizando la anterior, ¿no? En verdad, cuando Cristo resucitó, Él no había ascendido todavía al Padre y no había recibido, vamos a decir, la venia, la aprobación del Padre, en algún programa que había en el cielo de darle los méritos de lo que Cristo había logrado para nosotros. Entonces le dice, no me toques, porque Cristo tenía que ir ya con un cuerpo glorificado, sin contaminación con el pecado. Pero ese mismo día Cristo ascendió. Y cuando ya se aparece a los discípulos, como por ejemplo se le aparece a los 11, ahí en el aposento alto, y Tomás era el que dudaba y le dijo, ven Tomás, toca mis manos, mete tu mano en mi costado. Ya Cristo había sido recibido, aprobado por el cielo. Entonces ahora podía recibir la adoración del ser humano. Y eso fue lo que le recibió, por eso Tomás, después que tocó, se arrodilló y le dijo, Señor mío y Dios mío, ¿no? ¿En qué de las naturalezas que mencionábamos? La naturaleza de Cristo, en verdad tendríamos que ver nosotros la diferencia entre Génesis 1, Génesis 2, estos dos primeros capítulos, con Génesis 3. Antes ellos habían sido creados inmaculados, sin pecado, sin maldad, sin odio, sin miedo, sin nada de maldad. Pero después que comieron, el pecado no es solamente una desobediencia, el pecado produce un cambio de naturaleza. Entonces en el hombre empezó a hacerse el proceso degenerativo de la entropía. Desde el momento que comió de ese fruto prohibido, el hombre empezó a cambiar. La naturaleza de la tierra empezó a cambiar. Todo lo que nosotros tenemos hoy en la tierra está dañada por el pecado. Cristo, cuando se encarnó, tomó la naturaleza dañada por el pecado, así como se encontraba en los días que Él se encarnó, que más o menos hay como unos 4000 años desde la creación hasta la encarnación de Cristo. Entonces, ¿qué naturaleza tuvo Cristo? No la de Adán, inmaculada, sino la del hombre, tal como se encontraba en sus días. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Nosotros tenemos que irnos a un corte. Ustedes en casa no se vayan. Estamos tratando el tema sobre la verdadera naturaleza de Jesús, divino o humano. Nos vemos después de un corte. Muy bien, estamos de regreso. Esto es Controversia. El tema que estamos conversando hoy es la verdadera naturaleza de Jesús, divino o humano. Los dos bloques anteriores, muchachos, señoritas, hemos conversado a manera de introducción bastante, ¿verdad? Aspectos generales sobre algunos términos que nos pueden ayudar a ver la verdadera naturaleza de Cristo. Sin embargo, dentro de la Biblia vamos a encontrar que hay diferentes opiniones. ¿Qué pensaba la gente que era Jesús en la Biblia? En diferentes partes de la Biblia encontramos diversos nombres, como tenemos a Príncipe de Paz, Mensajero, Cordero de Dios, Salvador. Ahora, es muy curioso este aspecto, ¿no? De las características de Dios. Pero ahora, ¿qué impidió al pueblo de Israel poder reconocer a Jesús como el Mesías? Hace poco estuve teniendo bastante interacción con un grupo de judíos, ¿ya? Con los que trabajé. Entonces, ellos me negaban la existencia del Mesías y culpaban de la Segunda Guerra Mundial y todos estos factores, culpándolos a ellos por darle muerte al que todos creemos hoy día como el Mesías, al Cristo. Y ellos me decían que en mi intención de tratar de explicarles quién era el Mesías, utilizaba algunos libros que para ellos estaban totalmente vetados. Por ejemplo, abrí Daniel, Apocalipsis y libros proféticos que ellos me decían, no, eso yo no puedo leer porque estos libros no puede leerlos cualquier persona, no puede leerlos cualquier judío. Solamente hay personas
indicadas que pueden leer estos libros. Entonces, ¿habrá sido este un factor para poder decir que no Miren, es el algo, Mesías? algo interesante que podemos mencionar sobre cómo es conocido Jesús es que para algunos no es conocido. Para algunos es solamente un personaje más, un personaje ficticio, un personaje real, un personaje especial, pero nada especial en realidad. Claro, o sea, Jesús para muchos escritores espirituales viene a ser, bueno, tiene el mismo rango que Buda, ¿no? O que Krishna, ¿no? O Mahoma. O que Y Mahoma, para- ¿no? No necesariamente Jesús tiene que ser el Hijo de Dios, ¿no? O el mensajero de paz, ¿no? O sea, en verdad, si nos ponemos a pensar un poco, hablando de los judíos, si ellos tienen tanto conocimiento de la palabra de Dios, ¿no habrían realmente aceptado a Jesús? Mira, y sin necesidad de hablar de determinado grupo, dentro de la Biblia encontramos algunas diferenciaciones. Por ejemplo, en la Biblia lo encontramos que algunos dicen, ¿eres tú Elías que ha resucitado? ¿Eres tú Juan? ¿Verdad? Cuando Jesús estaba en la cruz, uno de los soldados se pregunta, déjalo, está llamando a Elías. ¿Qué relación tenía Jesús con Elías o con Juan el Bautista? Es más, ahora, hoy en día, existen algunos estudios teológicos netamente en la cual se habla de esta figura del tipo y del antitipo. Y se habla de Isaac, se habla de David, se habla de varios personajes que son el tipo y el antitipo. ¿Cómo podemos utilizar esto para entender un poco más la naturaleza de Cristo, su misión como ser Y humano? cómo también nosotros podemos diferenciar de, por ejemplo, lo que fue un profeta con Jesús. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? Mira, muchos nos preocupamos en qué decía el resto, qué dice fulano y tal, pero ¿qué decía Jesús de sí mismo? ¿Cuál era su testimonio? ¿Cuál era la imagen que él aceptaba y decía en sus enseñanzas? Tenemos una pregunta aquí en la platea, vamos a escuchar. Hablando en sí de la naturaleza humana de Jesús, encontramos en el registro de Génesis de que él bendijo a Adán y a Eva en un matrimonio, ¿verdad? Luego en el Nuevo Testamento encontramos que Jesús mismo bendijo también a un matrimonio. Ahora la pregunta es, ¿por qué él no tuvo una familia, no formó un hogar para que quizás sea su trabajo más abarcante, más efectivo, ¿no? Mira, ¿cómo es que a lo largo de los años los seres humanos tratamos de humanizar lo más posible a Jesús y negamos su divinidad o lo divinizamos a tal punto que negamos su humanidad? Este tipo de ideas, este tipo de preguntas nos muestran que hay un interés real en las personas de saber quién era Jesús, qué hizo, por qué hizo lo que hizo y por qué no hizo lo que dejó de hacer. ¿Acaso enamorarse le iba a quitar divinidad? ¿Tener una pareja le iba a quitar la divinidad? Miren, entremos ahora a conversar un poquito más sobre qué presenta la Biblia sobre Jesús. Sharon mencionó algunos nombres interesantes: Príncipe de Paz, Consolador, Emmanuel, pero la mayoría de esos nombres se encuentran en el Antiguo Testamento. Y hay personas que, si se basan solamente en el Antiguo Testamento, no van a llegar a encontrar a Jesús, no van a llegar a identificarlo como tal, porque en el Nuevo Testamento encontramos nuevas evidencias, vamos a colocarlo así, de la naturaleza divina y la naturaleza humana de Cristo. Pero cuán importante es conocer el utilizar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Caleb, disculpa, incluso en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, se habla sobre un Mesías, una persona que va a venir a este mundo para salvación de los pecados de la humanidad. Ahora, Jesús también mencionaba en el Nuevo Testamento que él era la luz del mundo, ¿no? Entonces, de repente, tal vez, tomaban muy literal lo que Jesús decía y no tan espiritualmente. Mira, ¿qué más podríamos mencionar referente a lo que esta naturaleza humana, divina de Jesús está haciendo ahora? Porque, aceptémoslo, estamos en el siglo XXI, es el año 2012, es un año de muchos cambios, de grandes cambios. Se auguran muchas cosas para este fin de año. Tenemos lo del calendario maya, tenemos que las profecías del Nostradamus, tenemos que ya apareció otro calendario por allí, tenemos un montón de presagios que nos señalan que la historia humana ya no da para más, ya quedó. Caleb, Entonces, ¿qué me serviría a mí? Discúlpame, Yulita, ¿de qué me sirve a mí un joven, verdad, que estoy en el apogeo de mi vida, con tantos sueños, con tantos planes, preocuparme por un tema de si Jesús fue Dios, que si no fue Dios, que si fue hombre? ¿En qué me beneficia a mí entender la naturaleza de Jesús?
Claro, otra cosa también es que, por ejemplo, tú mencionabas hace un momento y Sharon también, de que en el Antiguo Testamento se encuentran las características que le dan a Jesús, ¿verdad? Pero entonces nosotros podríamos elegir, ¿no? ¿Escogemos el Nuevo Testamento solamente y nos basamos en el Nuevo Testamento o escogemos el Antiguo y nos basamos en el Antiguo? Porque solamente, bueno, los dos hablan de ambos, ¿verdad? Y es cuestión de nosotros decidir a cuál creer o cuál elegir. Muy bien, tenemos bastantes dudas y parece que nos hemos puesto a reflexionar un poco en lo que estamos conversando, porque la verdad, si esta información es útil, ¿por qué no la encontramos tan fácilmente? ¿Por qué nos confundimos cuando tratamos de entender cuál era la misión de Jesús? Y hay una pregunta muy interesante con la cual vamos a cerrar este bloque. ¿Qué necesidad tenía Dios el Hijo, Jesús, de convertirse en hombre? ¿Por qué simplemente no utilizaba su poder de Dios y salvaba a todos o perdonaba a todos o destruía a todos y se olvidaba de una vez esta miserable raza humana? Con esto y más vamos a volver en el siguiente bloque donde estará nuestro invitado. No se vayan, esto es Controversia, volvemos después de un corte. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien, estamos de regreso, esto es Controversia, estamos ya en el último bloque del tema que estamos conversando hoy. Estamos ya con nuestro invitado, él es Magíster Víctor Choroco, decano de la Facultad de Teología en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Muy bien, antes de empezar la conversación, ustedes en casa seguro que tienen muchas preguntas. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros para poder, de alguna manera, facilitar información que les pueda ayudar a encontrar respuesta a sus dudas. Hemos pasado 3 bloques conversando un tema que tiene siglos de conversación, que viene a ser la naturaleza de Cristo. Y hemos visto diferentes puntos de vista, desde afuera, desde la Biblia, diferentes perspectivas. ¿Qué tipo de inicio deberíamos tener al ir a las Escrituras para encontrar la naturaleza de Cristo? ¿Pensando qué? ¿Buscando qué? Bueno, cuando se habla del Señor Jesús, hay que pensar en 2 grandes temas básicamente. Su persona, su naturaleza y su misión. Porque la persona de Jesús responde al tipo de misión que él tenía que cumplir. Si Jesús es divino y humano, como la Biblia lo dice, es porque tenía que ser así para poder estar calificado para cumplir su misión. Él tuvo una misión. Entonces, el contexto de la naturaleza de Cristo es la misión que él vino a cumplir. Él vino a cumplir una misión específica, salvar a la humanidad de la muerte eterna. Se dice que Dios mandó a su único hijo a morir por todos nosotros, a salvarnos, y que deberíamos aceptar esto, ¿no? Pero sin embargo, en el mundo no todo el mundo acepta esa verdad, no todo el mundo acepta a Cristo como su Salvador. ¿Por qué Dios no le dio más atributos a Jesús para que la gente pudiera creer en él y que todo el mundo se salve igualmente? Bueno, tendríamos que hacer una pregunta anterior, ¿no? ¿Por qué Dios no buscó otra forma de salvar a la humanidad y tener que enviar a Jesús para que sufra? Pero ese es motivo de otro tema, ¿no? Tendríamos que hablar del plan de salvación, que también hay respuesta. Con respecto a la pregunta específica, quisiera decir 2 cosas. En primer lugar, la gente que quiere creer va a creer. La gente que no quiere creer, por más atributos, por más señales, por más pruebas que vea en el Señor Jesús, igual no va a creer. Quiero referirme a una parábola, por ejemplo, del rico y Lázaro. El Señor Jesús cuenta esta parábola para mostrar que aún si un muerto se apareciere, no van a creer si no leen las Escrituras. Entonces, Sí, el que Jesús. no quiere creer, no cree. Y la segunda cosa, si me permites, la segunda cosa que quiero decir es que justamente la naturaleza de Jesús, como ya mencionamos, está en el contexto de la misión que él vino a cumplir. Y su misión fue salvar. Y para salvar hay necesidad de fe. Entonces, el ingrediente fe es imprescindible en la persona, en el ser humano. Si hubiese dado todo servido, entonces ya no habría necesidad de fe.
vemos la infancia de Jesús, ¿verdad? Pero muchos se preguntan qué fue lo que pasó con él a partir de los 12 años hasta como los 30, ¿no? Porque no hay ningún indicio de lo que él ha estado haciendo durante todo ese tiempo. Reforzando un poco la pregunta de Sharon, si el plan de Dios al enviar a Jesús era mostrar la naturaleza humana y mostrar cierto ejemplo, dejar cierto ejemplo, ¿por qué no mostrar lo que Jesús hizo de niños? ¿Por qué solamente preocuparse de los adultos? Porque bien lo dice en el Antiguo Testamento, instruye al niño en su camino y aunque fuera viejo no se aparta de ello. Entonces, ¿no sería más fácil que Cristo hubiera tenido registros de su infancia? Así los niños serían formados bajo ese mismo concepto, ese mismo nivel. Claro, bueno, siguiendo la misma filosofía de la pregunta, la misma política de la pregunta, podríamos hacernos otras preguntas más, ¿no? ¿Por qué no tuvimos a un Jesús mayor, a un Jesús viejito para que también sea ejemplo para los viejitos? ¿O por qué no tuvimos a un Jesús casado para que sea ejemplo de padre de familia o ejemplo de esposo? Entonces van a quedar muchas cosas sueltas, muchos cabos sueltos. La Biblia se dedica a revelarnos solamente aquello que es necesario, estrictamente necesario para nuestra salvación. Si no fue revelado eso por el Señor, es porque a lo mejor no lo necesitamos para el plan de salvación. La Biblia solo contiene esa parte de la vida de Jesús. El resto no hay y no tenemos por qué especular en lo que no hay. Hablemos, discutamos y aprendamos de lo que está revelado, no de lo que no está revelado. Ahora, hay algo que es muy interesante, porque en Deuteronomio 6:4 nos habla acerca de un Dios. Y en Colosenses también tenemos al mismo Dios, y dice que Dios es uno solo. Entonces, ¿por qué esta variación en el carácter de Dios? En el Antiguo vemos a un Dios que eliminaba pueblos enteros, que solo tenía una misión para un pueblo designado. Y ahora, en el Nuevo, vemos a un Dios un poco más suelto, más amador, más bueno. Bueno, en realidad el carácter de Dios no varía, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús también es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El carácter de Dios no varía. La misericordia de Dios se revela desde el mismo comienzo. No podemos decir, sería un error, un craso error decir que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, severo, y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios benevolente, benévolo, misericordioso. Dios es misericordioso siempre, y eso lo vemos desde la misma creación, desde Génesis 1:1. Cuando Dios crea este planeta, cuando Dios crea al ser humano, lo hace simplemente por amor, por misericordia, porque tenía tanto amor que necesitaba compartirlo con más seres, con más personas. Así que ya la creación misma es un indicio de su misericordia. Luego, cuando el hombre cae en pecado, cuando peca, Dios, por amor, por su inmenso amor, Él mismo se hace hombre para salvar a la humanidad. Y por amor a su pueblo es que va abriéndole paso en su trayecto, y en ese abrir el paso destruye a muchos pueblos enemigos, ¿no? Pero es por amor a sus hijos, por amor y misericordia que siempre ha tenido. Muy bien, vamos mencionando varias dudas que tienen que ver con cómo hoy en día nosotros percibimos a Jesús como Dios, como hombre. Pero ¿qué dice la Biblia sobre Jesús? ¿Qué dice la Biblia sobre el Mesías? ¿Qué dice el mismo Jesús de él? ¿Qué dicen sus discípulos? ¿Qué dice la gente que lo conoció? ¿Lo aceptaron como tal o también se preguntaban lo mismo que nos preguntamos hoy? Bueno, esta es la pregunta de todos los siglos, ¿no? De todos los siglos. Cuando Jesús iba en el mar de Galilea con sus discípulos y hubo una tempestad, Jesús dormía porque era un ser humano, se cansó, tenía sueño, y los discípulos se asustaron y fueron a despertar al Señor Jesús. Jesús se despertó y con una palabra hizo calmar al mar, y allí comienzan las preguntas. ¿Qué hombre es este que aún los vientos le obedecen? Y esa pregunta ha transcurrido a través de todos los siglos, ¿no? Entonces, no es una pregunta solo de ahora. Ya los discípulos se hacían esa pregunta. Y Jesús mismo estaba interesado en saber qué opinaban. Y una vez les preguntó, ¿qué dicen los hombres acerca de mí? Y ellos respondían, uno dicen que eres Elías, o Isaías, o Juan el Bautista resucitado. Y después les preguntó, ¿y ustedes qué piensan que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús acepta la respuesta y le dice, has respondido muy bien, y Dios mismo te ha revelado la respuesta. Así que Jesús mismo dice su opinión acerca de él. Ahí en el texto que usted acaba de mencionar encontramos algo interesante, que Pedro lo reconoce como Hijo de Dios. Y en nuestro contexto, un hijo siempre viene de alguien, siempre es menor que alguien. Padre manda, hijo
obedece. Padre es primero, hijo viene después. Padre dice no, el hijo tiene que obedecer. O sea, ponemos en alguna manera en cómo vemos nosotros la vida, que si llamamos de Dios Padre, Dios Hijo, entonces, ¿de dónde está Dios Madre, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con la naturaleza de Jesús? ¿Por qué Él tiene que ser Dios Hijo? ¿Por qué simplemente no tener un Dios y que se termine todo? Bien interesante la pregunta, sí. Y muchos llegan a conclusiones similares por esa figura, ¿no?, que se utiliza. La Biblia utiliza la figura de Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, entre Dios, el Padre y Jesús se usa esa relación de Padre e Hijo. Pero no siempre se refiere a algo literal, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia se habla de Juan y Jacobo o Santiago como los hijos del trueno. Eso no quiere decir que el trueno se embarazó un día y dio a luz a Juan y a Santiago, ¿no? No son hijos literalmente, sino en forma figurada. ¿Qué quiere decir que son hijos del trueno? Que tienen las características del trueno. O sea, son explosivos, tenían un temperamento fuerte, por eso son hijos del trueno. Jesús en cierta ocasión llamó a algunas personas, ustedes son hijos del diablo. No quiere decir que el diablo se embarazó o embarazó a alguien y es literalmente el padre de esas personas, sino que esas personas tienen las características del diablo, ¿no? Mienten, ustedes mienten desde el principio, por eso son hijos del diablo. Entonces, cuando dice hijo de Dios, simplemente lo está identificando con sus mismas características de Dios el Padre. Las mismas características: omnipotencia, omnisciencia, eternidad, misericordia. En ese sentido es el Hijo. Es una figura para que nosotros entendamos. Hay otras figuras. Por ejemplo, está la palabra que nos puede llegar a confundir de primogénito. Entonces, Él es el primero y cuando llega el segundo o los demás hermanitos, ¿no? O unigénito. Entonces, ¿cómo va a ser primogénito si después viene diciéndonos que es único, ¿verdad? Y hay varios textos que en alguna manera nos llegan a confundir. Por ejemplo, el hecho de la kenosis que nos mencionaron en el segundo bloque, ¿no? Que se despojó, o sea, ya dejó de ser Dios. Nos coloca en una situación de, entonces, Biblia, ponte de acuerdo. ¿Es Dios o es hombre o qué me estás enseñando? Muy bien. Y justamente esos son versículos o textos que pueden causar controversia, ¿no? Y por eso estamos aquí, para discutir acerca de estos versículos un poco controvertidos según el entender general. Pero tienen su explicación, ¿no? Por ejemplo, cuando se usa la palabra unigénito, que está en el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Si hacemos un análisis lingüístico del término unigénito, algunos relacionan el término unigénito con un verbo en forma equivocada. Viene de dos voces, ¿no? Mono, genés. Mono en griego significa uno y genés, ahí está el problema. Algunos lo hacen derivar del verbo genao, que significa nacer. Pero eso es un error, porque genao se escribe con dos Ns. Y monogenés se escribe con una sola N, viene de otra palabra, de la palabra genea, que significa raza o clase. Por lo tanto, unigénito, cuando vemos su palabra original monogenés, no viene de uno nacido, sino viene de uno en su clase, uno de su raza. O sea, es único de su categoría. No hay nadie como él. La mejor traducción de monogenés no sería hijo unigénito, sino único. El único. Y es el único. No hay nadie más como él. No hay nadie que tenga esa doble naturaleza. La misma palabra se emplea para Isaac, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, solo que en hebreo. Se dice que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único, ahí está bien traducido, Isaac. La palabra es la misma. En griego sería monogenés. Ahora yo pregunto, ¿Isaac era realmente monogenés de Abraham? Recordamos que él tuvo a Ismael antes inclusive, ¿no? O sea, no era literalmente el único, el primero nacido o el único nacido. Era el único de su clase, porque Ismael no era de la misma clase que Isaac. Isaac era el hijo de la promesa, era el único de su clase. En ese sentido, Jesús es también único en su clase. No hay nadie más como él. ¿Jesús pecó o no pecó? Porque se dice por ahí que cuando se bautizó a los 30 o 30 y tantos años, se bautizó para limpiarse de algunos pecados antiguos. Para comenzar a hacer su ministerio tuvo que limpiarse de pecado. ¿Pero realmente pecó en algún momento? Nunca pecó. La Biblia dice claramente que es semejante a nosotros en todo, pero sin pecado.
Y Jesús mismo dijo, refiriéndose a él, viene el príncipe de este mundo, hablando del enemigo de Satanás, y él nada tiene en mí. No hay ningún rastro de pecado en el Señor Jesús. Él voluntariamente se hizo pecado, o sea, asumiendo la carga, la culpabilidad del pecado de todos nosotros sobre él para que pueda salvarnos. Pero él no pecó. La Biblia lo dice con claridad y Jesús también, refiriéndose a sí mismo, lo expresa. Eso nos coloca a nosotros en un aprieto y voy a explicarme por qué. Porque se nos ha enseñado que Cristo vino a darnos ejemplo. Vino entre de las muchas cosas que vino a darnos ejemplos de vida. Vino a restablecer la echada de culpa que le puso el diablo a Dios en el principio. Tu ley no se puede cumplir. Y Cristo vino a cumplir la ley. Y lo encontramos, ¿verdad? Que cumplió la ley y habla sobre cumplir la ley. Entonces, si Él vino sin pecado, vivió sin pecado, ¿significa que nosotros, por el hecho de que Él vivió sin pecado, tenemos que llegar a vivir sin pecado? Bueno, ese sería el ideal. Y si queremos seguir el ejemplo de Jesús, sí. Sabemos que por nuestra naturaleza, que es diferente a la naturaleza de Jesús, porque justamente estamos conversando acerca de la naturaleza de Jesús y vemos que Él tuvo doble naturaleza, fue totalmente divino y totalmente humano. Nosotros somos totalmente humanos y parte de la naturaleza humana, mejor dicho, la esencia de la naturaleza humana es que somos seres pecadores. Entonces nosotros vamos a cometer pecados. Sin embargo, vamos a seguir el ejemplo de Jesús en el sentido que vamos a depender de Dios para tratar de vivir una vida agradable a Él. En algún sentido, ¿no es eso una ventaja que tenía Jesús sobre nosotros? Claro, Porque, sería algo injusto. Exactamente. Ahora, se lo denomina también en algunos círculos teológicos como el segundo Adán. ¿Cómo podríamos entender esto que nos ayude a ver la necesidad de conocer y entender la naturaleza de Cristo como una ventaja para nosotros dentro del plan de salvación? Muy bien, gracias. Tu pregunta es muy interesante, porque mucha gente se pregunta lo mismo. Al tener doble naturaleza, entonces él tuvo ventaja, ¿no? Él no podía pecar, o él podía acudir a su naturaleza divina para no pecar. En cambio, nosotros, pobrecitos, no podemos vivir sin pecado. Jesús es el segundo Adán, como lo acabas de mencionar. ¿Cómo fue el primer Adán? ¿El primer Adán tenía naturaleza pecaminosa o no tenía naturaleza pecaminosa? Tenía naturaleza... El primer Adán no tenía naturaleza pecaminosa. Él fue creado por Dios perfecto, ser humano perfecto. No tenía inclinación al mal. No tenía inclinación al mal. Sin embargo, ¿había la posibilidad de pecar? Sí había. Y es más, pecó. ¿No? Es más, pecó. O sea, había la posibilidad de pecar y pecó. Otro ejemplo, Lucifer, el enemigo, Satanás, cuando fue creado por Dios como un ángel perfecto de luz, ¿tenía tendencia al mal? ¿Tenía inclinación al mal? No. No tenía inclinación al mal. Pero también podía... Pero había la posibilidad de pecar y pecó. Jesús, cuando vino a este mundo, vino como el segundo Adán. O sea, tuvo una naturaleza semejante a la de Adán. Vino a restablecer lo que Adán perdió. Correcto. Entonces, él también vino sin inclinación al mal. Jesús vino sin tendencia al mal, sin naturaleza pecaminosa, porque si hubiese tenido naturaleza pecaminosa, él mismo necesitaría de un Salvador. Pero él vino sin tendencia al mal. Ahora, ¿eso lo pone en ventaja? No, porque así como Adán, así como Lucifer, así como los ángeles, aunque no tenía inclinación al mal, había la posibilidad de que caiga. Y por eso es que Satanás lo tienta. Y es por eso que es ejemplo, porque nos deja claro la necesidad de una dependencia constante de Dios, algo que Adán perdió en su momento. Así es. Justamente como segundo Adán, él triunfa y vence donde el primer Adán fue derrotado. Mire, qué interesante la conversación. Nosotros tenemos que ir cerrando el tema, pero nos gustaría que pudiera dejarnos algunas conclusiones, porque esto es un tema teológico básicamente. Y hoy los jóvenes, en su mayoría, cosas teológicas no están muy interesados y se deja estos temas de lado muchas veces en las iglesias, en los círculos de conversación. ¿Cuál es la necesidad de nosotros los jóvenes de conocer el tema? ¿Cuán importante es para mí que yo entienda mi rol, el rol de Cristo como Dios y hombre dentro de este marco del gran conflicto y el plan de salvación? Bueno, eso va a marcar la filosofía de vida de una persona. Los jóvenes son personas que piensan y que pueden filosofar y que están construyendo su futuro. Y a mí me alegra ver a estos jóvenes aquí reunidos, a ustedes
que son jóvenes los que dirigen este programa, porque están interesados en cosas que son trascendentes. El tiempo pasa, la vida avanza, los años corren. Ustedes no siempre van a tener 18 o 20 años y van a ver que hay en la vida cosas que son trascendentes, ¿no? Y entre esas cosas trascendentes está el saber que nuestra vida no acaba cuando uno muere. Hay algo más allá, hay trascendencia de nuestra vida, hay una eternidad que nos espera. Pero para eso necesitamos comprender bien el plan de salvación. Necesitamos estar entre los salvados. Y para comprender el plan de salvación tenemos que centrarnos, tenemos que fijarnos en la figura central del plan de salvación, que es Jesús. Comprender su misión y comprender su naturaleza. Es importante entender esas dos cosas, la misión de Cristo y su naturaleza que lo habilitó para cumplir esa misión. Nadie más podría ser el Salvador de la humanidad, porque tenía que ser Dios mismo quien pague la deuda, porque era inmensa. Tenía que ser Dios mismo, pero como Dios, que ya se había dado la orden de que la paga del pecado es muerte y que solo hay remisión de pecados con sangre, Dios mismo tendría que morir, pero no podía morir como Dios. Entonces tenía que hacerse hombre, necesitaba esas dos naturalezas. Por lo tanto, Jesús tenía que ser hombre para poder morir en la cruz. Y al mismo tiempo Dios, porque era el único que tenía la cantidad suficiente, si hablamos en términos económicos, el único que tenía la riqueza suficiente para pagar tremenda deuda. Muy bien, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en el programa. Fue el magíster Víctor Choroco, decano de la Facultad de Teología en la Universidad Peruana Unión. Nosotros tenemos que cerrar el programa, sin embargo, antes de terminar, nos gustaría compartir un texto bíblico con ustedes. Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este texto nos resume toda la conversación que hemos tenido. Acerquémonos a esta figura maravillosa, a este personaje que, conociendo nuestra condición, no dudó en tomarla para que tú y yo podamos tener salvación. No hay tiempo para más, queremos recordarles dos cosas. Número 1, tenemos a su disposición el curso bíblico La Biblia Habla. Un curso que nos va a ayudar a entender, a conocer mejor a este personaje que hemos conversado hoy, a Jesús. Y número 2, está también a su disposición las redes sociales para que podamos seguir conversando de este tema si es que alguna duda quedó afuera. Estamos en el Facebook, el blog, el Twitter y también el YouTube. Tenemos que cerrar el programa. Nos vemos en la próxima edición de Controversia.